Si Shakespeare levantara la cabeza, seguramente se sorprendería. Al Teatro del Mercado llega una propuesta hasta ahora inimaginable. Es la clásica tragedia de Hamlet, pero contada a través del folclore y del clown. Esta historia de traiciones, de venganzas, poderes, bueno. Pero siempre con esa sonrisa que tiene el clown, ¿no? Digamos, entramos en un lugar más de tragicomedia. Y la verdad que la gente se ríe mucho y a veces también hay momentos que sufre, ¿verdad? Sí. Momentos que sufre. Y él es el protagonista de la historia, Hamlet, pero con J. Aquí no falta nada, el paloteao, el cachirulo o incluso la trenza de Almudévar. El personaje del ser y no ser no vive ahora en Dinamarca, sino en Aragonia, pero sigue luchando con un mismo fin. Hamlet realmente es alguien que viene a restituir el reino, que viene a evitar la corrupción, que viene a denunciar, como joven que es, viene a decir, las cosas pueden cambiar. Es difícil, se me aparece el fantasma de mi padre, me dice que me vengue, revenge. Es difícil, a mí me viene grande, soy un ser humano, un pobre ser humano. Pero es también mi obligación moral restituir el orden. Y dicen sus actores que frente a las versiones más puristas es la nariz del clown la que les protege de todas las críticas.